Teníamos un cambio porque hasta ahora veníamos siempre con paneles en los diferentes encuentros y en esta oportunidad vamos a implementar otra dinámica que está buenísima, que es la de los speakers. Así que si les parece voy a invitar a subir al escenario porque ya en segundos va a arrancar con su conferencia a Jimena Pardiñas. Ella es socia de X a la N Partners y despliega por allí su experiencia como directora de la academia y arquitecta. Hola, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jimena. Hoy, bueno, tengo el agrado de estar acá y compartir estos breves minutos para charlar del sentido de lo que hacemos. Me encantó escuchar el panel recién y ver que muchas de las cosas de las que vamos a estar conversando seguramente puedan ayudar o llevarnos a la reflexión. Nosotros en X a la N ayudamos a organizaciones, a personas, a emprendedores, ¿no? a lograr su máximo potencial. Y algo que vemos, que observamos, es que pocas veces nos detenemos o paramos a pensar o nos dedicamos tiempo para analizar en profundidad para qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la razón más profunda o el sentido más profundo de lo que hacemos? Entonces la idea de estos minutos es, bueno, intercambiar, reflexionar juntos acerca de eso, hacer algunas preguntas que ojalá después de esta charla se puedan llevar algunas respuestas. Seguramente muchas de esas respuestas las tienen ustedes y ojalá pueda servir para que en sus emprendimientos o en sus organizaciones puedan entender o reflexionar acerca de esa razón más profunda de por qué hacemos lo que hacemos. Así que bueno, primero quería empezar por hacer una pregunta. ¿Dónde se imaginan que van a estar dentro de sus emprendimientos o dentro de su organización dentro de 5 años? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Quiénes están? ¿Dónde están? ¿Qué dicen, ¿no?, los demás acerca de este emprendimiento o acerca de ese lugar que tienen ustedes dentro de la organización? Esta es una pregunta que a mí a veces me la hago y me ayuda mucho a reflexionar, porque soñar, ¿no?, esas imágenes del futuro muchas veces nos hacen imaginarnos eso, pero después venir al presente y hacer todo lo necesario para llegar hasta ahí. Resulta que el futuro es el lugar donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Y no nos dedicamos mucho a pensar o a proyectar ese futuro. Las cosas pasan 2 veces. Primero en la mente y después en la realidad. Primero en la mente y después en la realidad. Entonces, el ejercicio de pensar dónde vamos a estar dentro de 5 años nos va a ayudar mucho a este camino, a guiarnos y a llevarnos hacia ahí. La segunda pregunta que quería hacer es, ¿qué ven cuando ven un terreno baldío? Porque la mayoría de las veces vemos como un lugar desprolijo, quizás hasta molesto, con cierta mugre, ¿no?, o con basura, como un lugar desaprovechado. Yo soy arquitecta, recién les contaba. Y los arquitectos, cuando vemos un terreno baldío, vemos una oportunidad, vemos un proyecto, vemos un desafío, vemos un edificio, nos lo imaginamos. Pero no solo eso, no solo soñamos, sino que venimos al presente, todos los planos y hacemos todo lo necesario para que eso se convierta en realidad. Sí, bueno, voy a cambiar a esto. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Hola? Entonces, también ese desafío de, bueno, soñar, ver esas oportunidades, por eso me gustaba el panel, donde a veces no las vemos, y traerlas al presente y accionar hacia ahí, y hacer todo lo necesario para poder llegar a ese lugar. A ese lugar que al final es ese futuro, ¿no? Ese lugar que proyectamos y en donde vamos a estar más adelante. Las personas somos como las plantas. Las plantas son heliotrópicas, las plantas siguen la luz del sol. Las personas seguimos las imágenes de nuestro futuro deseado. Entonces, cuando vos tengas esa imagen, te va a ayudar para dirigirte hacia ahí. Y para entender si lo que estás haciendo hoy te está acercando, te está alejando, te está llevando por ese camino o te está desviando quizás. A veces está bueno salir un poquito de ese piloto automático por el que vamos transitando, tomar un poquito de perspectiva y decir, bueno, a ver, ¿este es el lugar hacia donde yo quiero transitar?
ese es el lugar que me imaginé que voy a estar dentro de 5 años. ¿Qué estoy haciendo para llegar ahí? Y reflexionar acerca a veces del día a día que puede alejarnos o no. Y este camino que vamos delineando o que nos imaginamos y ese que nos va llevando hacia ese lugar, como decían recién, y la verdad que me siento muy identificada, a mí también me gusta mucho el deporte, además de la arquitectura, y es un camino que no es rosado, es un camino que no es lineal, es un camino que tiene muchos escollos, tiene mucha incertidumbre, tiene muchas barreras, tiene algunas piedras, tiene sus momentos lindos también, por supuesto, que hacen que valga la pena. Pero cuando vos tenés esa imagen del futuro, cuando vos tenés esa luz ahí al final, es la que muchas veces te hace levantarte. Es la que muchas veces te da esa resiliencia para seguir adelante, para perseverar por tu sueño, ¿no? Y fíjense que solo llegan los que nunca se caen o los que siempre se levantan. Y si me das a elegir, prefiero los que siempre se levantan. Porque los que nunca se caen seguramente no lo han intentado. Ahora, este camino es de alguna manera buscar ese equilibrio, ¿no? A mí me gusta esta imagen entre un poco la razón y el corazón, entre lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Y acá es donde viene eso de el propósito, ¿no? O esa razón, o eso de serle fiel a aquellas cosas que realmente queremos. No se trata solo de soñarlo, de pensarlo, de imaginarlo, de proyectarlo, sino después serle fiel en lo que hacemos en nuestro día a día, buscar como ese equilibrio. Yo me gustaría hacerles otra pregunta más. Piensen un segundo en sus agendas, en las actividades que tienen del día a día. Y seguramente identifiquen una cantidad de actividades, una cantidad de qués, ¿no? Que esto, que esto, que esto, que esto. Cuando pasás raya decís, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo todo eso que hago? ¿Eso realmente es fiel al lugar hacia donde yo me quiero dirigir? ¿Eso realmente me acerca hacia ahí? ¿Eso me ayuda a llegar hacia ese lugar? ¿O al revés? ¿O me está distrayendo, me está sacando de foco? Estoy haciendo cosas que quizás no son las que están alineadas hacia ese lugar. Encontrar ese equilibrio entre el qué y el para qué es clave para darnos como esa felicidad, esa gratitud, ¿no? Encontrar el por qué o el para qué haces ese sentido de lo que haces nos hace sentirnos más equilibrados, más balanceados, más felices, más coherentes, más fieles a lo que realmente queremos, deseamos o buscamos. Ahora, ¿cómo se encuentra eso, ¿no? Porque a veces uno dice, yo qué sé, yo no sé si tengo tan claro el qué es lo que quiero, por qué lo quiero. Y acá les quería compartir una herramienta que quizás algunos de ustedes conocen, que se llama Ikigai, que para mí ha sido de mucho valor. Es una herramienta que desarrollaron 2 autores españoles que se llaman García y Miralles. De hecho, escribieron un libro que se llama Ikigai y ellos estudiaron una ciudad japonesa que se llama Okinawa por la particularidad de que la población de ese lugar no solo es una de las más longevas del mundo, sino una de las más felices del mundo. Entonces, fueron a entender qué hacía que estas personas vivan tanto y vivan tan felices. Y a estas personas se les hablaban mucho de esta palabra, Ikigai. Ikigai en japonés quiere decir la razón de ser o la razón por la cual vine al mundo. Y a partir de eso empezaron a indagar y encontraron 4 áreas o 4 ingredientes que tiene este Ikigai y que es lo que hace que estas personas sean tan felices. El primero tiene que ver con lo que está más arriba, que es lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te entusiasma, lo que te motiva, lo que te conecta, lo que te hace vibrar. Pensá en vos. ¿Cuáles son aquellas cosas que a vos te encantan? Andá a tu pasado, buscá aquellas que desde chico te encantaban, te apasionaban, te conectaban. Y fíjate cómo podés usarlas hoy y cómo podés ponerlas al servicio de tu emprendimiento o de tu organización. Porque ahí vas a vibrar distinto. Pero el segundo ingrediente tiene que ver con cosas que se te dan bien, cosas en las que sos bueno, habilidades que has desarrollado o que traes, de aquellas cosas que tenés esa chispa, tenés ese brillo para hacerlas. ¿Cuáles son? ¿Las estás haciendo? ¿Las estás trabajando? ¿Las estás utilizando? ¿Las estás aprovechando? El tercer ingrediente o la tercera área tiene que ver con cosas que alguien está dispuesto a pagar,
a consumir, que tiene determinado interés, ¿no? Y ahí, un poco entre estos tres factores, vamos encontrando lo que es el Ikigai. Pero hay un cuarto factor, o un cuarto ingrediente, o una cuarta área, que la quería contar a partir de una historia. Esta historia es de una persona que es responsable de la limpieza de los baños del aeropuerto en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y que en un momento le hacen una entrevista y le preguntan, ¿no?, ¿cuál es el sentido de su trabajo? ¿Por qué hace lo que hace? Y esta persona, primero, que no se define como responsable de la limpieza del baño, se define como el embajador de Sudáfrica en el aeropuerto. Y dice, y a mí lo que me encanta de mi trabajo es que acá las personas llegan cansadas, porque vienen volando hace mucho, porque capaz que perdieron alguna conexión, llegan preocupadas porque de repente perdieron alguna valija, tienen poco tiempo para el próximo vuelo, no saben qué se van a encontrar en la ciudad, llegan con cierta incertidumbre. Y yo los recibo, no en el baño, dice, los recibo en mi oficina, que está impecable, que está súper prolija, que está limpia. Y entran acá preocupados y yo les cuento cosas de Sudáfrica y los oriento y les doy algunas ideas y logro que salgan de acá con otra sonrisa. Y para mí eso ya valió la pena, dice esta persona. Entonces, a veces, mientras no haces lo que amás, amá lo que haces. Muchas veces el valor de lo que haces, el impacto de lo que haces, le da sentido a tu emprendimiento, tu organización o tu empresa, que es el cuarto ingrediente del Ikigai, lo que es valioso para otros. ¿Qué huella estás dejando? ¿Cómo estás tocando a las personas? ¿Qué les está quedando de tu emprendimiento? ¿Qué les estás dejando? Hay otra pregunta que me gustaría hacerles y que a mí me gusta mucho, que es, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cuál es el legado que vas a dejar? ¿Cuál es la huella que vas a dejar? Porque acá, en tu emprendimiento, en tu empresa o en tu organización, tenés una gran posibilidad. Entonces, en la conjunción de estas cuatro áreas es donde está ese Ikigai, es donde está esa razón de ser. A mí a veces me parece que también es como un concepto que a veces nos pone como un gran peso arriba, ¿no? Y que a veces está bueno simplemente indagar en estas cuatro áreas y sacarnos ese peso de que si no sé la razón de la que vine al mundo, ando perdido por el mundo. No, seguramente pueda identificar algunas de estas cosas e irlas trabajando, e irlas buscando y a partir de mi emprendimiento lograr al menos utilizar alguna de aquellas cosas que o que me gustan o que se me dan bien o que entiendo que tienen un impacto para los demás. Esto es una partecita, ¿no?, de esto que nos toca, que es un gran desafío. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que van a pasar acá, más allá de este camino que contamos, que es una montaña rusa y que no es lineal, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con cosas con las que nosotros no podemos lidiar, que están fuera de nuestro control, que ni siquiera están en nuestro círculo de influencia y sobre las cuales no vale la pena ni invertir ni tiempo y energía, porque el tiempo y la energía es finito. Y si no vamos a poder hacer nada con eso, y bueno, más vale enfoquémonos en lo que sí, que es mucho, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase que dice, la vida no es lo que debe ser, es lo que es. Sin embargo, la manera de lidiar con ella es lo que hace la diferencia. Esto lo dice Virginia Satir. Y es un poco lo que a mí me gusta mucho, que es la regla del 90-10. De lo que te pasa, 10% es lo que realmente te pasa. Y eso es un dato y no puedes hacer nada. Ahora, 90% es lo que haces con lo que te pasa. Y eso lo decidís vos, que es la actitud con la que vas a enfrentar esa circunstancia. Hay un autor de un libro que se llama El hombre en busca del sentido, que se llama Viktor Frankl, es un psicólogo y es un sobreviviente de un campo de concentración. Y él dice, todo le puedes quitar al hombre. Y lo dice una persona a la que le quitaron todo, salvo la última de las libertades humanas, que es elegir la actitud con la cual va a enfrentar las circunstancias. Y esa es tuya. Y te va a pasar. Y vas a tener que decidir, ¿no?, cómo vas a enfrentar aquellas cosas que te van a pasar. Entonces, este gran desafío, hay algo que más allá de entender como ese propósito, ¿no?, eso que te motiva, que te entusiasma, esa razón más profunda, tiene que ver con uno mismo. Tiene que ver justamente con todo esto que podemos hacer nosotros desde cada uno del lugar que tenemos en nuestra organización o en nuestro emprendimiento, que es el liderazgo personal, el liderazgo de uno mismo.
y que creo que cuando a veces dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, en realidad venimos con una empresa debajo del brazo, que es nuestra unipersonal, y que es la que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida y que es una de las más difíciles de liderar y que es una de las que menos tiempo le dedicamos y que somos nosotros. Me gustaría saber en esas agendas que pensaron recién, ¿qué espacio tienen para una reunión con ustedes mismos? ¿En qué momento se dedican tiempo a ustedes? Porque no se trata solo de soñar y de pensar y de entender esa razón más profunda. Se trata de otra cantidad de cosas. Esta es otra herramienta que quería compartir con ustedes, que es un modelo de liderazgo personal. Es como una receta de liderazgo personal. Es que si yo quiero liderarme a mí mismo, ¿qué podría hacer? Y bueno, de todo el universo de lo que es el liderazgo personal, el autoliderazgo, el liderazgo de uno mismo, en XLN fue como que lo exprimimos, lo comprimimos y lo trajimos acá en 6 áreas en las que pueden trabajar. Una es esta del propósito, de buscarlo, de trabajarlo, de encontrarlo, de proyectarlo, de soñarlo. Pero fíjense que hay 5 más. La segunda tiene que ver con conocernos, conocerse, entenderse, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos determinadas luces, determinadas sombras, determinadas habilidades, determinadas oportunidades a trabajar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque acá esto va a ser tuyo, es tu emprendimiento, tu empresa, o sos una parte clave de esto, y entenderte a vos es algo que además no termina nunca. Después la siguiente tiene que ver con seguir aprendiendo, capacitarte, desarrollarte, ¿no? A veces uno cree que la formación, la experiencia o el estudio termina, y no. Esto es para toda la vida. Esto, si no querés quedar obsoleto, vas a tener que seguir esforzándote y aprendiendo y actualizándote. El siguiente tiene que ver con tomar decisiones. Fíjense que yo les decía recién, ¿dónde van a estar dentro de 5 años? Las decisiones que tomes hoy te van a llevar ahí, ¿o no? Y las que tomaste 5 años atrás son las que te trajeron hasta acá. Y tomar decisiones no es fácil. Y tomar decisiones muchas veces no vemos el impacto ahora, ¿no? Recién comentaban en el panel, bueno, esto a veces se trata del largo plazo, ¿no? De soñar hasta dentro de 5 años y después ir yendo por ese lugar. Pero para eso hay que tomar decisiones. Fáciles o difíciles, pero hay que tomarlas porque si no a veces te dejas llevar por la deriva, te dejas llevar por el piloto automático, no tomas la decisión, que también es tomar una decisión, y en un momento apareces en un lugar y decís, ¿cómo llegué hasta acá? Y después hay otro ingrediente que me gustó mucho esto de tu terapia, porque somos seres emocionales. Y este vaivén de emociones que nos va a pasar en todo este camino, que tiene que ver con miedos, frustraciones, alegrías, ¿no? Una cantidad de incertidumbre, una cantidad de cosas que nos van a pasar. Y vamos a tener que aprender a gestionarlas porque nos van a pasar, no las vamos a poder evitar, está bien. Yo no soy psicóloga, soy coach, pero me doy cuenta que a mí me pasa, ¿no? En el día a día. Esto de, y bueno, sí, tenemos problemas, a veces tenemos un mal día. Y bueno, entender un poquito qué te está pasando. ¿Cómo vas a bajarle un poquito el volumen para que esas cosas no te paralicen o no te precipiten o no te lleven a huir de ese lugar? Y fíjense que en el modelo, en esta herramienta, hay algo que envuelve todo esto y que son los demás y que son los vínculos. Porque nadie triunfa o falla solo. Esto que están haciendo acá ustedes, esta red de contactos, esta colaboración, este aprendizaje colaborativo, esta ayuda, ¿no? Es clave para tu emprendimiento o para tu organización o para ti. Conectarte con los demás, construir vínculos de calidad, ¿no? Ay, perdón que creo que me fui del modelo. Esto es clave para ir justamente tejiendo redes que te puedan apoyar. Y simplemente para terminar esto de los demás, una última reflexión. Yo les decía, a veces es como cargarnos un poco el peso esto de entender como esa razón para la cual venimos al mundo, ¿no? Capaz que no tenés que hacerlo como con tanto peso, con tanta exactitud. Capaz que podés pensar en un área, en un sector. Y por eso me gusta hacerles esta última pregunta, que es, ¿en dónde se pone el sol? El sol podríamos decir que se pone por el oeste. El oeste es un punto cardinal, exacto, con determinadas coordenadas. Sin embargo, el sol se pone por el occidente. Se pone por un sector, de hecho va cambiando a lo largo del año. Entonces, los invito a que al menos piensen en su occidente, piensen en ese sector hacia donde se quieren dirigir y les sean fiel a eso en su día a día y reflexionen sobre eso. Porque al menos
vas a saber que no estás caminando en sentido contrario. Y al menos, una vez que identificaste ese lugar hacia donde querés dirigirte, vas a andar orientado, rumbeado y vas a poder saber, ¿no?, si las cosas que estás haciendo te alejan, te acercan, te desvían o te alinean hacia ahí. Entonces, la invitación es, bueno, a reflexionar, a tomarnos tiempo, a entender un poquito, descubrir nuestro Ikigai y tratar de, aunque sea, rumbearnos hacia ese lugar donde cada uno de nosotros queremos ir y serles fiel al respecto. Buscar en lo que quieras hacer algo que te entusiasme y que te guíe. Muchas gracias.